Bienvenidos a Conexión Paranormal. Buenos días, compañeros, mi nombre es Emanuel Ramírez y hoy toca un tema bastante serio: los asesinatos de México. Hoy empezaremos por un asesinato llamado El Chalequero, que fue interpretado por Francisco Guerrero. Entre 1880 y 1888, este hombre mató 20 prostitutas. La crónica de la época lo describe como un hombre que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza, pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. A pesar de casi ser analfabeta, era una persona que pasaba desprevenido. Su estilo de vestir pues también solía llevar pantalones entallados, fajas y chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888 tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en los restos de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, en el entonces presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años de prisión en San Juan de Ula, Veracruz, de donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel tuvo una última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada, a quien violó, golpeó y degolló. Su detención atribuye a su reporte de investigación el caso y ha comparado el asesinato con lo ocurrido años atrás. Volvió a la cárcel en 1908, esta vez en el CRIM, donde fue sentenciado a muerte en 1910 a los 70 años, Carlos Rumán, uno de los hombres más peligrosos de México. También tenemos otro asesinato, conocido como Goyo, interpretado por Gregorio Cárdenas. Conocido como el estrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes en agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron unas compañeras de la carrera de Ciencias Químicas y 3 prostitutas. Con ellas tuvo primero relaciones sexuales y después las ahorcó y enterró en el jardín de su casa. En 1942 confesó sus crímenes luego de que su madre lo internara en un hospital psiquiátrico. Preso en Lecumberri, Goyo fue el personaje singular en la cárcel. Asistió a las clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. Obtuvo libertad en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría. Y ese año la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser ejemplo de readaptación social, ya que durante su estancia en la prisión aprendió el Código Penal y compartió de abogado de otros internos. Tenemos otro caso, El Pelón, Igno Soberana de la Flor. El primer asesinato reportado a prensa ocurrió en 1952. Su víctima fue el chofer de la entonces Miss México, Ana Beth Lepp. Se trataba del capitán del ejército a quien disparó en la céntrica Avenida Insurgentes y la calle Yucatán de la colonia Roma. La prensa reportó que luego del crimen, el Pelón se refugió de los brazos de su madre, quien lo sobreprotegía de un padre violento que algunos libros lo identifican como industrial o hacendado del estado de Tabasco. La madre lo refugió en el hotel, de ahí salió en busca de una mujer con quien tener sexo. Su siguiente víctima fue una mujer que no conocía y quien se negó a tomar un café con él y la secuestró. La llevó al hotel de paso y la mató. Las autoridades solo pudieron comprobar estos homicidios, pero sospechaban que era responsable de otras muertes. Ya en la cárcel de Lecumberri, los doctores Alfonso Quirro Cuartón y Alfonso Milán y José Sol lo sometieron a exámenes y le diagnosticaron esquizofrenia. Fue enviado al manicomio de la Castellana. Allí lo llamó el psicótico muralista, porque su propio excremento lo pintaba con murales en las paredes. Al obtener su libertad, muchos años después corrió una leyenda de que se veía deambular por el bosque de Chapultepec mirando las migajas de pan de los animales. Tenemos otro caso, un caso un poco similar a otro lugar. Era conocido como Jack el Mexicano, interpretado por Mariano Alcana Calchola. A este hombre le pudieron comprobarle el asesinato de 2 prostitutas, pero siempre hubo la sospecha de que mató a más de 12, por lo menos. Sus crímenes ocurrieron en la década de los 70, en la Ciudad de México, y la prensa lo llamó Jack el Mexicano, porque él mismo se identificaba así durante su juicio. Procedía de una familia de escasos recursos.
cuando muchos recursos de la educación básica de su vida estuvo marcada por el fracaso durante el tiempo. Fue miembro de infantería de la Guardia Presidencial, pero fue despedido por su incompetencia e indisciplina. Después quiso dedicarse al boxeo, pero jamás logró destacar. Luego fue acusado y hallado culpable de los cargos de abuso de autoridad y su uso excesivo de la fuerza durante un arresto. Estuvo casado y tuvo varios hijos. Durante las investigaciones de los homicidios y posterior a su juicio, su esposa declaró que Macario se siente superior a todo aquel que lo rodea. Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia, quien fue hallada muerta en un hotel en septiembre de 1962. En el espejo de Macario dejó un recado escrito con un lápiz labial que decía: Jack mexicano, reto a Cueto. En el entonces jefe de la policía, ese mismo mes fue detenido y llevado a prisión, condenado a una pena de 60 años. Ahora, ¿qué podemos ver en estos casos? Principalmente en el primer caso, que vendría siendo el de el chalequero. Aquí lo que más intriga a una persona no es cómo es la manipulación o cómo es todo. Bueno, realmente sí, pero lo que importa es el cómo lo llevan a cabo. Esta persona, todo el mundo pensaba que por ser un analfabeta, no tener estudios y realmente vivir casi en la pobreza, no lo iba a llevar a ser alguien específicamente peligroso. Ahora, esta persona, a pesar de tener un cierto trastorno, quería llenar algo que no poseía, que esto era ser amado, pero también él mismo se creó una doctrina en la que él era el más poderoso. ¿En qué aspecto poderoso? Sino que él, cómo se lograba convencer a sus víctimas, lograba llevárselas y posteriormente matarlas. Ahora, estos tipos de casos no son tan especiales ya, son muy reales en la actualidad. Hay muchos casos, muchos problemas en los que tenemos actualmente en esta sociedad que se basan en esto, en los prejuicios. Más que lo que trato de decir no es el cómo juzgar, es el cómo poder llevar ya las cosas y observar a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque estas personas son personas que saben esconderse perfectamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en realidad. Ahora, en el segundo caso de Goyo, esta persona más que nada, una parte de decir que sufría y se trató de recuperar. Es muy difícil que una persona con este tipo de trastornos se llegue a recuperar. Más que nada por el hecho de tener familias sobreprotectoras. ¿Qué involucra esto, tener una familia sobreprotectora? Tiene el problema de que puede generarnos ciertos problemas mentales. Uno de ellos, e incluso los más cotidianos, son hacernos ególatras. También nos pueden provocar mucho estrés, que del estrés se empieza a generar otros tipos de problemas. Esto de cómo asfixió y logró asesinar a sus víctimas, las primeras, como lo comentó, fueron sus compañeras de trabajo. Eso quiere decir que él se iba por personas cercanas, personas que le tenían confianza, y pues al final pues ocurrió lo que ocurrió. Ahora, él también estuvo con prostitutas, teniendo incluso relaciones sexuales. Aquí más que nada lo podemos ver de esta manera. Con las personas que él estuvo para este tipo de cosas, era realmente para satisfacer algo que ya le hacía falta dentro de. Al no poder tener esta parte de él al 100%, él lo quiso compensar, y al no poderlo compensar, tuvo que recurrir a lo que lo satisfacía realmente, el asesinato, porque esto al final de cuentas, al ya tener 2 víctimas y continuar, ya no era por simplemente un método, era más que nada una satisfacción. Ya ha dado casos de reclutas que en efecto les da una satisfacción o excitación de poder matar, el placer de quitar la vida. Ahora, nuestro siguiente, el pelón. En realidad esta persona, tengo muchas cuestiones, ya que tiene un poco del segundo caso, pero en realidad es casi lo mismo. O sea,
al tener personas que lo sobreprotegían y tener un historial de un ambiente familiar violento, pero quererlo justificar es algo que en realidad no vale. Un ejemplo de ello son las personas que sufren de problemas mentales. En los juicios, muchos dados juicios, a las personas que sufren de esquizofrenia o personalidades múltiples que llegan a asesinar, se les justifica diciendo de que no eran personas en sus cabales. Ok, no estaban en sus cabales, pero al final de cuentas tampoco son personas que tienen que estar ya en la sociedad hasta que se rehabiliten realmente. Otra, más que nada sentir que, por decirlo, no, sus facultades mentales no están al 100, no es excusa para haber quitado una vida. La vida al final de cuentas es valiosa. Entonces estas personas, por más que las quieran defender, no merecen tener ciertos tratos, merecen ser juzgados igual que una persona normal. Ahora, el siguiente, Jack el Destripador. Esta persona más que nada se basa en un personaje que antes estuvo, Jack el Destripador de Inglaterra. Esta persona fue un hombre que quiso recrear aquel personaje, un personaje que macabramente mató muchas prostitutas, que en este caso fue lo mismo. En realidad, incluso se sospecha que tuvo más de una docena de personas muertas. ¿A qué voy con esto de Jack? Incluso las personas que dicen o no tener esquizofrenia, pero pues tienen, crean un personaje ficticio que los pueda salvar, aquel personaje que sea su doble. Por ejemplo, en este caso, él se interpretaba mucho como el Jack, el mexicano, porque él recalcaba mucho, porque incluso lo recalcó, que él mismo se llamaba Jack mexicano, al ser una sutil referencia incluso de Jack de Inglaterra. Pero no va a lograr nada en realidad, lo único que logró fue una detención y pues al final el poder quitar. Claro, hay una diferencia de márgenes, que en este entonces el original Jack, o si lo podemos decir así, él dejó una pieza muy marcada por lo que hacía. Ahora, a comparación de este hombre, es una persona que aunque su nombre esté escrito, no resuena tanto. Ahora, basándonos en lo que hemos visto de cada uno de estos asesinatos, una de las conclusiones que yo puedo llegar a decir es que cada uno, a pesar de tener una facultad mental, a todos les encantaba tener la satisfacción de matar. Ahora, la mayoría de las víctimas no eran solamente personas al azar, por lo que podemos descubrir que eran mujeres. Ahora, las mujeres en este entonces eran más confiadas, se dejaban llevar mucho por labia. Actualmente también, no es como que no. Las personas que carecen de ciertos efectos incluso son más propensos a llegar a desarrollar este tipo de problemas. Actualmente lo podemos ver en la sociedad con muchos criminales que al no tener ciertas cosas llegan a recurrir a matar por placer. Esto se ha visto mucho y se ha comprobado. E igual las personas que han estado en la cárcel. Ahora, otra. Estas personas todas se justificaban con el hecho de tener esquizofrenia o algún problema de salud mental, que no es razón alguna para no poderlos meter a la cárcel. E incluso el primero que tuvimos, había salido de la cárcel 2 veces. Esto que quiero recalcar, que está tan mal nuestro sistema incluso de juicio para poder liberar a un enfermo mental. Ahora, ya se había encerrado 1 vez, 2 veces y se dejó salir 3 veces. Esto quiere decir que ahora sí que el problema aquí también radica en nuestro sistema judicial, que no es por rebajarlo, pero pues sí está muy muy mal. Y pues a pesar de que estuvo en la cárcel, continuó y continuó y continuó. O sea, en realidad son personas que ya no tienen ese juicio de decir esto está bien, esto está mal. Ya es un juicio de placer. O sea, gustan hacerlo, gustan matar y lo van a hacer y lo seguirían haciendo si actualmente estuvieran vivos. Ya, bendito sea la vida, ya han pasado bastantes años y estas personas ya no se encuentran con nosotros, pero han dejado una marca muy fuerte en la sociedad.
Otra que podemos ver es que casi todos los personajes que han desarrollado este tipo de cosas no fueron todos con personas al azar. ¿A qué me refiero? Aparte de tener el rasgo de ser mujer, eran prostitutas. Solamente hubo uno que estuvo con compañeras de trabajo. ¿A qué voy? Que él agarró esa confianza y las manipuló y pasó lo que pasó. Por eso se ha dado bastantes casos. De hecho, hay un caso que se contó, lo voy a mandar en privado, donde una compañera de trabajo asistió a un evento social, a una fiesta, y en esta fiesta, esta persona, ¿cómo lo puedo explicar? Le invitaron a la compañera a tomar un trago. Vamos a ponerle a la compañera Daniela, así de puro cariño. Y a la compañera mala, a la que invitó al trago, le vamos a poner Erika. A esta Daniela le dieron un trago. Y ella confiando mucho en Erika, porque incluso Erika sabía dónde vivía, eran muy amigas, llevaban años incluso siendo amigas, para que con esa bebida Daniela cayera en un shock. Ya cuando despertó, no tenía un riñón, tenía varios faltantes de dinero, sus tarjetas habían sido vaciadas, y cuando ella quiso comunicarse con su compañera Erika, se había sumado. ¿A qué voy con esto? Que no todas las personas son buenas a pesar de aparentarlo, porque ella comunicaba que aquí Erika era una persona amable, súper buena onda, era la mejor amiga del mundo. Ahora, esto es lo que ocurre muy a seguido en muchos trabajos, no voy a mentirles la verdad. E incluso ha habido desapariciones por parte de muchas personas, llevan camaradas o amigos a ciertos lados y pues desgraciadamente es la última vez que los podemos ver. ¿Qué pasa con estas personas? En realidad ya están tan dañadas de la cabeza que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, que era lo que me refería hace un segundo. Aquellas personas que ¿cómo es una manera de llegar a lograrlas? Es mediante el insistir, más que nada. ¿A qué me refiero el insistir? Que si la persona insiste mucho en ir al mismo lugar, pero no sabe, tú no eres una persona así, pero quieres verte buena onda y decir vamos, nunca vayan solos, vayan con una verdadera persona, un familiar, 2 familiares. Lo más recomendable es ir con casi toda la familia. ¿Para qué? Para evitar o no tener este tipo de problemas. Ahora, una vez que se pase esto, este tipo de personas van a dejar de hablar. ¿Por qué? Porque saben que vas a llevar a alguien. Eso quiere decir que para ellos eres un peligro porque los puedes llegar a descubrir. Ahora, por si se pregunta de Daniela, Daniela está viva, gracias a Dios, logró salir y actualmente sale a terapia. Ahora, con el caso de las prostitutas, desgraciadamente el mundo bajo, en donde se encuentra cada mujer de elegancia nocturna, ¿cómo lo puedo decir sin sonar tan mal? Este tipo de personas son personas o víctimas que sufren diario de algún abuso, no solo por parte de asesinos, que es lo más común, también por autoridades, gente normal y discriminación. No conocemos la vida de cada una y no somos quienes para juzgarlas. Estas personas, no es por defenderlas, claro, pero también es para dar una conciencia de que muchas de las mujeres que hacen esto es porque en su vida tuvieron malos tratos, tuvieron malas experiencias. Y a pesar de lo que hacen, algunos lo hacen por su familia, porque tienen hijos que realmente aman, tienen familias que quieren apoyar, tienen necesidades como todos, incluso como yo o ustedes que están viendo esto. Estas personas, claro, no voy a negarlo, hay personas que están en contra de su voluntad, pero también hay personas que están a su voluntad ahí. Es un tema que se expande demasiado y no abarcaría en este video, desgraciadamente, pero sí me gustaría que hicieran conciencia sobre aquellas mujeres y no discriminarlas por lo que son ni lo que hacen, porque al final de cuentas hacen lo que pueden para sobrevivir en este mundo, al igual que nosotros. Ahora, en el caso de ellas con este tipo de asesinos, al ser mujeres que se les paga, no sospechan, simplemente lo hacen, se tratan de dejar llevar para no asquearse por el acto que vayan a consumir, pero al tratarse de un asesino que incluso ha llegado a ser manipulador,
no nos podemos dar a la opinión de decir que no lo va a hacer y las van a manipular diciéndoles o frases bonitas, actuaciones bien hechas, o en el caso más severo directamente las va a matar. Ya ha habido muchos casos, se ha registrado bastantes casos, incluso en México, de mujeres prostitutas siendo asesinadas por personas mexicanas o incluso por civiles. E incluso uno de los casos que se dio mucho a controversia fue de una mujer de la vida galante que en la noche pues hace su trabajo, pero en el día da comida a la gente de bajos recursos. Aquí que se metió en polémica esta mujer, que al ser una mujer que trató de ayudar, la gente la juzgó mal. O sea, en realidad, aquella mujer que está sacrificándose para cambiar a nuestro México, la juzgan. Eso quiere decir que al final de cuentas, en México aquí lo más común es no hacer nada, lo podremos decir. Ahora, para dar una conclusión fácil, este tipo de personas son gente que hay que tener mucho cuidado. Pueden estar incluso entre nosotros, pueden ser un tío, un familiar, porque no hay excepciones. Hay muchos casos registrados, todo incluso lo pueden buscar sin problemas, donde ha habido casos que incluso el mismo tío, la madre, el padre, ha asesinado a sus hijos, ha asesinado a sus hermanos, ha asesinado a toda una familia por cualquier cosa, o incluso por deliraciones, celos o controversias mentales. Ahora, esto lo dejo a su duda. Síganos en nuestro blog.